pues me parece muy interesante vuestras aportaciones. Pero hay, desde luego, los comunes, ¿no?, que conectan ambas. Yo quiero comentaros, estaba pensando cuando hablaba del viajero clásico, del viajero romántico, en una figura que está un poco medio camino entre ambas, que sería Goethe, ¿no?, que es un poco clasicista, pero tiene elementos románticos, algunos, como el Fausto, por ejemplo, que tiene su famoso viaje a Italia, ¿no?, y viaja fascinado por la idea del Mediterráneo, ¿no?, que tiene mucha presencia en la cultura germánica y centroeuropea, ¿no?, están fascinados con el sol, los limones, que la calidad de vida que tenemos, nuestros conceptos los maneja ellos con mucha frecuencia. Entonces, claro, pensaba dos cosas, ¿no? Por una parte, claro, el viaje que no es un desalejamiento, sino que es un verdadero acercamiento, eso exigiría pues, que Goethe se trasladara a Italia y estuviera viviendo allí 3 o 4 años, ¿no?, y conociera la lengua, y entonces pudiera más o menos aproximarse, ¿no?, pero nunca con la, digamos, con la plenitud de la experiencia que puede tener un nativo napolitano, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, para eso hace falta cultura, hace falta dinero, hace falta tiempo, y hay que pertenecer a una élite muy selecta, ¿no?, que es una élite que además, hoy en día la élite ya trabaja, no es como antes, ¿no?, es una élite patrimonial, de consumo conspicuo, etc. Entonces, la paradoja me parece que es que la masificación turística tiene una doble cara, ¿no?, y tengo unos problemas con la escuela de Frankfurt, podemos hablar en la cena de eso, que es también una democratización, es decir, hoy en día puede viajar casi cualquiera, ¿no?, en Costa Concordia, donde sea, ¿no? Entonces, claro, las mismas condiciones que hacen imposible el viaje en el sentido clásico, incluso romántico, simultáneamente sirven para que personas que antes estaban excluidas de la experiencia del viaje puedan ahora experimentarla de una manera, por supuesto, ficcional o vicaria, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntaros, atendiendo a esta economía política, digamos, del turismo de masas, si esta aporía tiene alguna solución, ¿no? Que quizá tú has apuntado algo en el sentido de decir, bueno, pues ir por otro lado, documentarse, en fin, no sé qué opináis al respecto. Cuántas cosas. Bueno, voy a, por ejemplo, fijarme en algo que has dicho. La idea romántica, que es una idea acuñada sobre 1920, se dice que ya no es romántica, ¿no?, se vincula con el romanticismo. La idea romántica de un viajero que viaja solo, en solitario, con 20 maletas, bueno, eso es algo que comienza a poder hacerse a partir precisamente de 1930, 1940. O sea, el viajero como alguien solitario que reflexiona, que ve, que pinta, que dibuja, que escribe, es una idea muy, muy contemporánea, porque viajar, como tú bien has dicho, es algo que ha costado muchísimo dinero. Tanto es así que los grandes viajes científicos, esos grandes viajes, como tú apuntabas, es decir, son 25 personas, 34 personas, son viajeros que luego además, pobrecitos, los llaman espías, ¿no? No porque sean espías, sino porque ¿quién puede viajar 30 personas? ¿Quién puede subvencionar ese viaje? Pues un Estado, un gobierno que viaja a esas expediciones. O sea, viajar efectivamente es algo que ha costado muchísimo dinero, y que hoy cuesta menos, se ha democratizado, quiero decir, no pasa nada porque uno viaje de una determinada manera. Entonces yo creo que ahora se viaja de otras maneras, y vuelvo a hablar y a decir que hay unas diferencias muy grandes. Yo creo que hoy, luego vamos a escuchar a un viajero, se puede viajar. Bueno, yo estos 2 últimos años he hecho varios viajes y he vivido en Irán y Shiraz, entonces, bueno, pues una viajera, yo ni soy millonaria, ni soy mujer de un embajador, como las pobres mujeres que viajaron, que han sido muy pocas en el 18, en el 17, ni he ido por motivos de peregrinación, que me hubiera permitido ir sola como mujer. Pero bueno, entonces puedes viajar, Irán, ya va habiendo más gente y tal, alguien puede decir muchísima gente, pero bueno, en Irán, es decir, cógete un autobús, vete a Bandar Abbas, ¿no?, 8 horas, luego pasa como puedas a la isla de Ormuz. Eso es un viaje en unas condiciones que aquí hemos llamado antiguo y romántico, pero que es un viaje de un viajero. Yo no sé si luego, lo dudo, ¿no?, que piense como Goethe o como Delacroix o que te extraiga lo mismo, pero hay una condición de viaje. Otra cosa es, pues bueno, pues es el mes pasado de octubre que me invitó al Festival Periplo a Tenerife, en un hotelazo de esos de todo completo. Entonces yo descubrí, yo nunca había ido a las Canarias en un completo, y descubrí un turista, bueno, para mí sorprendente y muy atractivo. Un turista de una media en octubre de 65 o 70 años, callado, silencioso, educadísimo, que se vestía para cenar.
en el hotelillo que estaba yo, que tampoco es que fuera un turista que no es el que yo conozco del Levante español, ¿no? Entonces, bueno, pues este turista pues casi que me interesa, que se alquila un coche y se va a ver el Teide y disfruta de la nieve, y es, bueno, un turista que reflexiona, y eso es un turista también, ¿no? Entonces, bueno, no he contestado mucho, pero yo creo que es hora, que es lo que estamos quizás haciendo aquí, de reformular esas dos ideas que se acabarán separando cada vez más, pero yo creo que todavía queda ese viaje. Oriente-Occidente, lo llevo ya a cierto terreno que me es más afín, ¿no? Oriente no es la espiritualidad, ni ha sido, ni es como dice la Mayar, voy a la India a buscar la paz espiritual, o sea, ni ha existido ni existe, ¿no? A lo mejor en algún, bueno, rama ahí en la India y tal, pero bueno, esa idea, ¿no? Si te vas al Tíbet, pero esa idea de Oriente como espiritualidad sigue siendo una idea, eso sí que es romántico. Esa es la huida, lo que tú anunciabas, ¿no? Es el orientalismo, ¿no? Y es el viajero romántico que viaja con un objeto, huir, huyen. Pero luego cuando lee sus diarios, huyen. Gauguin huye en busca de algo que no encuentra en su ciudad burguesa, mercantilizada, industrializada, pero ojo, ¿por qué huye Gauguin, de verdad? Porque es más barato. Porque es más barato y puede vivir con menos dinero, y lo repite, ¿no? O sea que esa idea, ¿no? O sea, del viaje como vida y de ese oriente y paz espiritual, pues bueno, pues tampoco es aquello, ¿no? Es decir, que es una construcción de nuestros deseos también, ¿no? Ese viaje. Y el turismo es otra cosa, y cada vez será más diferente y cada vez habrá más condición casi de viajero. En el turismo, si bien es cierto que, como tú dices, tienes toda la razón, cada vez habrá más vacío y más diferencia. Y una experiencia más mercantilizada y la diferencia, ¿no? Es decir, la diferencia de esos viajes, bueno, me han contado, ¿no? Ahora mismo, de que lo más de lo más son viajes que preparan en Estados Unidos que reproducen batallas a 1-1 y a tiempo real, Waterloo, para los grandes millonarios del mundo, ¿no? O sea, y entonces tienen 3 experiencias, ¿no? In situ les preparan una batalla. O sea, eso es un viaje turístico, pero es un viaje diferente. ¿No? Es un viaje diferente. Bueno, no he contestado a lo tuyo, pero he ido diciendo cosas en esa aporía que seguro que... Sí. Bueno, sí, me ha interesado mucho lo que has dicho, Patricia. A ver si lo enlazo con lo que digo. Sí, habría que sospechar un poco o matizar un poco esto de la democratización, ¿no? Como tú dices, muchos pues van, ¿no?, a Oriente, pero es porque es más barato, no por el mito, ¿no? Se puede sospechar también del siguiente modo. Es el viaje típico, ¿no? Porque hay excepciones, ¿no? Es decir, el viaje turístico típico está al servicio del poder. Como decía, lo voy a decir en términos de Marcuse, él decía que era un método, ¿no?, para que aceptásemos nuestro exceso de rigor funcionalista. Nosotros estamos en una sociedad que nos coloca en lugares de trabajo, funcionaliza nuestra vida, y eso implica un ascetismo, ¿no?, y una represión de nuestros proyectos propios que tiene que ser calmado de alguna manera. Esa infelicidad se puede salvar entonces mediante una especie de felicidad repentina. Y así como, por ejemplo, pues la semana se divide para los estudiantes, ¿no?, de lunes a viernes, ya es jueves, sí, ya va siendo jueves. Aquí también, ¿verdad? Sí. Es el miércoles incluso. Te das cuenta tú también. Como dice José Mota, ¿no? No, te da clase de nadie, te das cuenta, ¿no? Ay, pues sí, pues entonces se trata ahí de un trabajo sin placer, y luego un placer sin trabajo, sin reflexión, pero un placer que es intenso y es efímero, ¿no? Pues las vacaciones podrían representar eso. Estoy todo el año organizado, sometido a una presión, ¿no?,
estoy manipulado, instrumentalizado y ahora resulta que puedo hacer algo que ningún otro ser humano antes de nosotros, ¿no? en nuestra época podía hacer, que es ponerme en 2 días, en un día, allí en las Bahamas, ¿no? Como simple obrero y bueno, eso es un subidón de adrenalina, es decir, es una felicidad intensa, efímera, que oculta la infelicidad general en la que nos encontramos, ¿no? La otra cuestión era la sociedad de masas. Claro, es que este tipo de viaje, que es para producir una especie de felicidad de tapadera de la infelicidad, es un viaje pues de masas. Todos vamos al mismo sitio, se nos prepara. ¿Cómo se podría solucionar esto? Pues por donde dice Patricia, creo yo, que es buscando el habitar, la demora, ¿no? Tú te referías pues, a gente que estaba allí, ¿no? En Tenerife, que ¿no? Se iba, y buscando más la demora que ese vértigo de acción. No sé que nosotros, los periodistas, nos situamos en una posición normativa de, ¿no? En fin, nosotros viajamos, sabemos lo que es el viaje bueno y el viaje malo, y el turista alineado en Torremolinos pues está teniendo una experiencia pues lamentable, ¿no? Porque está siendo deglutido por el capital, ¿no? Entonces estamos entregando un placebo para que vuelva el día 1 de septiembre a trabajar y a poner en marcha la maquinaria. Bueno, no sé, yo tenía antes un peluquero aquí en la Plaza de Toros, que se jubiló muy simpático, que el hombre resulta que había visto Europa entera yéndose cada año en agosto con su mujer una semana en autobús, entonces en una semana veía Bélgica, ¿no? Esto de si hoy es jueves, esto es Bélgica, ¿no? Pero era muy feliz y me contaba sus viajes con una viveza y un entusiasmo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor también hay que tener en cuenta las preferencias de los ciudadanos y considerar que no necesariamente la industria turística conduce a esa alineación, ¿no? Que Marcuse y la Escuela de Frankfurt nos pintan con unos colores tan negros, ¿no? Es decir, vivimos una época infeliz, pero bueno, estoy convencido de que en el año 43 en Europa éramos más infelices todavía, ¿no? En el año 17, ¿no? Entonces, bueno, yo matizaría, creo que dentro del mundo del viaje y del turismo, si algo caracteriza nuestra época es la hiperdiferenciación, ¿no? Ni siquiera los cruceros son todos iguales, ¿no? Te puedes encontrar un barco de 15 personas, te puedes ir en kayak o puedes ir en Costa Concordia, que además sí que hay aventura, ¿no? Porque naufragas, tal. Entonces, bueno, es decir, que yo llamo un poco a la cautela a la hora de totalizar, ¿no? Que es un medio de Frankfurt, en los juicios acerca de la sociedad contemporánea. Bueno, lo que quería preguntaros es otra cosa, antes de quizá dar paso al público para un cierto debate. La cosa digital, ¿no? Vivimos en un mundo de representaciones digitales que circulan de una manera aceleradísima. Las redes sociales, el viaje es uno de los puntos, ¿no? fundamentales de las redes sociales, ¿no? Porque es un marcador de estatus, no ha viajado, y todo el mundo sale contentísimo en sus viajes, en las fotos, ¿no? Pues no viajas, claro, a sufrir. Entonces, claro, tú mencionabas antes la curiosidad. El propio Goethe, ¿no? O Montaigne, cuando hizo su viaje, tenían algún tipo de representación mental imaginaria, simbólica, de los lugares a los que iban a visitar, ¿no? Italia, como he dicho antes, como el lugar de la luz, del sol. Claro, hoy en día, si nos ponemos a ello, podemos conocer hasta el más ínfimo detalle de los lugares que vamos a visitar, ¿no? Incluso pues, las quejas de los viajeros en TripAdvisor, ¿no? Este hotel de Milán todavía no está bien puesto. Uno puede pasar más tiempo preparando el viaje que viajando, ¿no? A mí me ha pasado. Entonces, bueno, la pregunta sería si esto no dificulta todavía más recuperar un cierto sentido de viaje que, como he insinuado antes, bueno, a lo mejor no es necesariamente lo mejor posible, pero en fin, que creo que proporciona una experiencia quizá más profunda, ¿no? ¿Cómo veis este asunto de la digitalización y su impacto sobre el viaje? Pues claro que hay un... ¿no? ¿No te pierdes? Sí, yo sí. Bueno, tú sí, porque va para ganar, ¿no? No, en fin. Bueno, a ver, obviamente esa preparación la hace más extrema. Uno cuanto más preparado cree que está, más seguro se siente. Ahí sí que la categoría de miedo, diferencia, extrañamiento, siempre unida al viaje, cae. O sea, viajar ha sido también sentir miedo, ¿no? Y está escrito por los viajeros, bueno, pues ahí cae. Cuanto más te lo preparas, más seguro estás, más sales a la búsqueda de, pero ojo que no estás dejando ningún tipo de espacio al encuentro con, ¿no? Ahí que serían otras dos categorías del viajero, que es algo a buscar, pero menos mal que no encontré, porque si encuentro
solo lo que salí a buscar, ¿no? En fin, es decir, que sí que te permite preparar. Dicen, yo no lo siento así, hablo ya desde como no, yo no lo siento así, dicen que se crea la misma experiencia en la corteza, en la sinapsis, cuando tú estás viendo, incluso estás visualizando con los ojos cerrados, que cuando estás en la experiencia en el lugar. Yo creo que el que va al lugar, ahora me atrevería a decir que el otro ya no es el habitante, o sea, hoy más que nunca, por primera vez, el otro es el lugar. Se establecen unas vinculaciones con los lugares testimoniales que no existen. De hecho, lo digo muchas veces, el cine, la literatura, se llena de títulos que son solo lugares. Cecil Beach, Austerlitz, Turquía, es decir, hoy se viaja no para ver al otro, no para ver aquello que pasó allí, ¿no? La guerra de los Balcanes. No, hoy se viaja porque cuando llegas ahí y estás en el lugar, parece que eso te rememora algo. O sea, hay una experiencia con el lugar que no había antes, porque lo hemos trasladado, el otro es el lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, ya puedes prepararte mucho, ver mucha imagen, pero ahí hay una relación con el lugar. Más allá, esto me gusta también decirlo, el viajero siempre se ha preparado y siempre se ha preparado visualmente, ¿no? Visualmente, es decir, en esta especie de visualidad extrema, iconológica que tenemos hoy, igual no es tan extrema, igual lo único que es más veloz, ha aparecido aquí, igual el problema que tenemos es la velocidad, que vamos acelerados, que nos falta otro tempo, ¿ves? Eso sí que en Oriente parece que tienen otro tempo. Porque el viajero, por ejemplo, 16, 17, 18, es un viajero que sabe pintar. No es que sepa pintar, es que si no, no sale de viaje. Y si no, en el barco van 2 o 3 pintores que viajan. Luego nos olvidamos que la literatura está llena de imágenes literarias, que son construcciones iconográficas. Tanto es así que el viajero del 19, cuando viaja, se queja porque las cosas no son como las había visto, y esto lo ves, ¿no? Está el caso extremo de Pierre Loti, fantástico, que llega al Cairo y dice, oye, el Cairo no es como yo me lo había imaginado, así que cierro los ojos y paso a contarles y a escribirles cómo es el Cairo de mi imaginación. Y te describe el Cairo, hay 4 páginas de su Cairo de la imaginación. Es decir, que la idea de unos antecedentes previos ha existido siempre. Porque en principio el viajero, no hablo del turista, es el viajero, es una persona que cuando sale tiene algo de miedo. Tiene algo de miedo, igual por eso te lo preparabas tanto tu viaje. Y entonces como necesitas aferrarte a algo, a una construcción. Y si es imaginal y visual, mejor. Y entonces eso ha existido en la literatura, ha existido en los grabados. Es verdad que ahora es un escándalo. Ahora es un escándalo la posibilidad de ver, ¿no? Pero eso yo no creo que evite el viajar. Sí que aumenta la decepción del turista. Oye, tú que no es como yo lo vi. O sea, esos viajes que haces, que te has pegado 2 meses para no sé dónde y vuelves y te dicen, ¿que tú has visto esa mezquita no sé dónde? Y dices, no puede ser. Pues entonces, ¿para qué has ido? Y dices, no me lo puedo creer. Y además te quedas así porque no la has visto, ¿no? Entonces aumenta la decepción, ¿no? Es decir, el viajero siempre ha visualizado, ¿no? Por ejemplo, ya termino, el término pintoresco. El término pintoresco, hablabas de sublime, ¿no? En un momento se contrapone a lo pintoresco. Lo pintoresco es lo que merece la pena ser pintado. Y si vemos y pensamos en pintores como Ingres, como Delacroix, como Fromentin viaja, Ingres no viaja para nada, ni tantos otros, ellos construyen a partir de libros de viaje, de construcciones textuales que les permite, que son pintorescas, merece la pena ser pintados, construir. Es decir, que esa capacidad de visualización ya existe. Lo que pasa es que hoy es la bomba, o sea, hoy es lo que dices tú, es una imposibilidad que vamos a llenar, es vacío de por vida, al revés, es una deslocalización ya para siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso ha existido, esa capacidad de verlo. Pues sí, estoy de acuerdo con Patricia, claro, es que ella viaja de verdad. Bueno, entonces se conoce el tema muy bien. No. Pero lo típico es pues bastante triste, ¿no? Tú decías que sí, que hay una diferenciación y que la misma agencia de viaje pues sí pluralizan
tipo de viajes, etcétera, sí, pero esa pluralidad misma está planificada ya. Ese es el peligro. La cuestión del viaje, en un sentido genuino, ¿no? Por ejemplo, si se parte del existencialismo, que se considera, desde el cual se puede considerar al ser humano como un viaje, porque la vida, la existencia, es un anhelo de ser, no es ser algo, no es que se sea, no es que el hombre sea ya algo determinado, es como indiferenciado y su tarea de existir es hacer por ser. Pero ese hacer por ser, ese anhelo de ser, implica siempre jugársela en el camino. Algo heroico. Y por tanto, pues miedo, lo que ha dicho Patricia. Pero ahora se intenta eliminar el miedo y para eso pues una planificación, aunque el viaje pues se haga muy diversificado, ¿no? Uno de los grandes mitos de nuestra época, creo yo, es el de la seguridad, que explica un poco nuestro vacío de existencia. Es que para existir, realmente hay que ponerse en peligro y hay que estar en incertidumbre. Eso va con la vida, ¿no? con la existencia. Pero fíjense ustedes, piensen quizás en esto, quizás no haya categoría política hoy más importante que la de la seguridad, ¿no? La mayoría de los partidos políticos y de la hegemonía actual pues se justifican su política por la cuestión de la seguridad del territorio, la seguridad de los ciudadanos, la seguridad del modo de vida, etcétera. Estamos obsesionados por la seguridad, ¿no? Y el viaje pues entra dentro de esta obsesión. Por eso pues tenemos mucha información, necesitamos, ¿no? Porque no somos capaces de arrojarnos, ¿no? a la aventura. Me da la impresión. Sí, o sea, la mayoría de las personas no quieren tener carencia de seguridad, quieren seguridad. Y si te vas a Hobbes, ¿no? Dice que el contrato social tiene ese fundamento, ¿no? El sujeto lo que quiere es asegurar sus medios de vida, los de su familia y tener la tranquilidad de que esos no van a ser vulnerados, ¿no? Entonces, claro, la aventura y la búsqueda del devenir, como señalas, a lo mejor es para unos pocos, ¿no? Para bios teóricos, ¿no? El sujeto teórico, ¿no? Y a ver, habrá que ver al sujeto teórico si carece de esa seguridad, si puede seguir teorizando, ¿no? Entonces, bueno, yo eso creo que forma parte de la discusión de la escuela de Frankfurt que después podemos tener, ¿no?